estamos aquí con ustedes en un podcast de Vidas Transformadas. Mi nombre es Manola Barbosa Contreras, pastora con Ministerio de Prisiones. Y en este día tengo el honor de presentar a mi invitado, el pastor Eric Castillo. El pastor lo conozco ya de hace algunos años y él tiene un testimonio, pues, bueno delante de los ojos de Dios y de los hombres. Y en este día lo tengo aquí como invitado para que, pues, él comparta su experiencia de vida, la situación como fue antes de conocer a Cristo y ahora que ya está en el Señor. Y antes de cederle el lugar, pastor, yo quiero leer una porción de la palabra en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hermoso día, el Señor esté con ustedes. Y bueno, es un placer estar aquí con usted, hermana Manola. Y sí, como decía usted, nos conocemos desde hace años, ¿verdad? Estuvimos ahí entrando con usted a la prisión, al femenil, ¿verdad? Y pues bueno, es bonito recordar. Hermano, hermana, quiero decirle, ¿verdad?, de que yo creo que todos contamos con un testimonio, pero el mayor testimonio es que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Que Cristo entregó su vida por nosotros. Pero decía el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, en el libro de Daniel capítulo 4, versículo 2, conviene que yo declare las señales, prodigios que el Señor ha hecho en mi vida. Entonces, cuando nosotros compartimos parte de nuestro testimonio, es porque hay mucha gente, hermano, que quizás está viviendo la vida que nosotros llevábamos antes de conocer a Cristo, y a veces nosotros podemos ser, hermano, de bendición para ellos, de la manera de que ellos pueden decir, bueno, si Él pudo salir de esto, yo también puedo. Si Él pudo lograrlo, yo también puedo. Jamás pensé que Dios tenía un ministerio de pastorado para mi vida, para mi familia. Jamás pensé que el Señor nos había apartado desde el vientre de nuestra madre, como dice la palabra en Isaías capítulo 1, versículo 12, que dice que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos había escogido, nos había mirado, porque somos seres creados con propósito. Y yo quiero compartir un poquito, ¿verdad?, de cómo llegué yo a los pies de Cristo, cómo fue mi vida, cómo empecé a servir a Cristo, cómo era mi vida vacía, basada en una religión, basada, hermano, en las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Tengo 49 años y, hermano, nací en Ciudad Juárez. Al año me llevaron a un pueblo que se llama Nicolás Bravo, Chihuahua, media hora de Madera, Chihuahua, donde la cultura, hermano, es el narco, y la gente terminó de sembrar maíz, frijol, papa, a sembrar marihuana, a sembrar drogas. Hermano, hermana, ¿por qué le comento esto? Porque a veces, hermano, esto es lo que hace la religión. Jamás había, hermano, leído una Biblia, jamás había tenido una Biblia en mi mano. Mis padres, mis abuelos me enseñaron la religión tradicional, pero jamás me enseñaron la palabra de Dios. Conforme fui creciendo, ¿verdad? En mi niñez, siempre fuimos una familia de hueso colorado, católica, romana. Mi madre era catecista, mi hermana era cursillista. Siempre crecimos en la religión católica, y verdaderamente el enemigo toma ventaja de ello. El diablo sabe que hay mucha gente, y el peor enemigo de la gente es la ignorancia. Cuando la gente no conoce la palabra de Dios, no conoce la escritura. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, que dice la Biblia, aleluya, en capítulo 1, versículo 8, aleluya, de Josué: jamás se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
y harás conforme a lo que en él está escrito, porque desde entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Aleluya, porque nosotros fuimos instruidos en el misal. ¿Qué es el misal? Aleluya, todas las religiones tienen un libro alterno, ¿verdad? Todas las sectas tienen un libro alterno a la Biblia, pero no usan la Biblia. Vemos los testigos de Jehová, usan la Atalaya, el despertar, usan la traducción del Nuevo Mundo, no es Biblia. Vemos al mormón, trae la Biblia, pero también trae el Evangelio aparentemente de Jesucristo, o del mormón, que es el libro del mormón de Moroni. Y hermano, vemos también, hermano, aleluya, la Iglesia Católica, ¿verdad? También usa su libro alterno, que es el misal. Entonces, mientras el ser humano no conoce la palabra, el ser humano es engañado por el mismo Satanás. Yo no conocía la escritura, mi familia no conocía la escritura, soy el primer cristiano convertido, hermano, y yo sé que Dios tenía un plan, pero así fue mi vida, hermano. Cuando estaba pequeño, vivíamos pues lo que es no pobre, pobre, pero tampoco rico. O sea, vivíamos una vida de quizás no de lujos, pero nos hacían falta muchas cosas. Una de las cosas que me hacía falta era el amor de mi padre, la instrucción. Yo era un niño bien rebelde. Yo era un niño, me levantaba a las 5, solamente 2 canales de televisión, a las 5 de la mañana, 6 comenzaban las caricaturas, ya estaba yo mirando las caricaturas. Había mucho mensaje subliminal en las caricaturas, que donde yo empecé a agarrar demonios a través de lo que entraba a través de mis ojos. Imagínense ahorita cómo ha de estar la televisión, el celular invadido con satanismo, y yo podía experimentar cambios en mi vida, de que era un niño rebelde, de que hacía cosas contra naturas. Y le puedo decir, hermano, que a los 7 años ya cometíamos actos inmorales con otros niños, y esto es porque el diablo, hermano, dice la Biblia en Juan 10:10, ha venido sino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces, ¿de dónde llega el pensamiento en un niño de 8, 9 años acerca, hermano, aleluya, de la fornicación, del adulterio, de la masturbación, de la pornografía? Tiene que haber un instructor. El instructor es el enemigo. Cuando tú dejas que tus hijos pasen mucho tiempo en el televisor, en el celular, sin darte cuenta, ellos están, hermano, insertando espíritus de demonios para provocar que tus hijos estén en rebeldía y para arrebatarte a tus hijos. Y créemelo, el plan del enemigo es mandarlos al infierno. Yo me sentaba afuera, me robaba las gallinas, me robaba los huevos, me robaba, hermano, las cóconas, todo me robaba. Los niños míos, amigos míos, me tenían a veces temor, porque cuando yo me pegaba en una esquina de un catre, de una cama, y me dolía, iba y sacaba un martillo, empezaba a golpear. Traía un espíritu, hermano, de ira, de enojo, quebraba las ventanas de mi casa, le pegaba a mis abuelitos, a mi mamá me les echaba encima, a mis hermanas. ¿Por qué es esto, hermano? Porque verdaderamente hacía falta Jesucristo en mi vida. Me enseñaron religión, pero no a tener una relación con Dios. El sacerdote llegaba y le decía al sacerdote, venga más seguido, porque cuando llegaba el sacerdote, ¿sabe qué? Es cuando en la mesa había un manjar de comida. Mi madre invitaba al sacerdote y es cuando comíamos súper bien. A mí me gustaba que el sacerdote llegara a visitarnos más seguido, porque era cuando comíamos postre, pastel y de todo, ¿verdad? Entonces, hermano, hermana, yo me sentaba afuera esperando que un día llegara mi padre y miraba, decía, mi padre está en Estados Unidos. A veces, como todo niño, a veces la gente no entiende. Y la gente que no ha experimentado el amor desde su niñez de sus padres me pueden entender. Hay gente que sí han tenido mamá y papá y quizás ellos no nos pueden entender porque no saben lo que es ser hijo huérfano de padre o de madre. Entonces el enemigo toma ventaja. Hermano, salíamos desde la mañana, no teníamos nadie que nos dijera nada. Íbamos a los canales, a las presas, al río. Un día había llovido en la sierra. Y hermano, siempre yo era el primero para todo. Yo miraba un liderazgo en mi vida desde niño, hacía que los demás niños me siguieran, pero para lo malo. Y ¿sabe qué? Yo era el primero que me metía al río a nadar, me quitaba todo y para dentro del río.
Ese día había llovido creciente en la sierra y el río se miraba normal, pero iba más crecido de lo normal. Y sabes que cuando me metí ya me andaba ahogando. Un amigo mío mayor que yo fue y me sacó del río. Y cuando me saca del río, hermano, ¿sabe qué? Salvó mi vida, pero yo sabía que era Dios. Hoy sé que era Dios. Él ya no está, ya murió porque también se dedicaba al narcotráfico. Lo mataron, mis amigos han muerto, pero yo quiero decirle que yo le decía a mi madre, yo quiero ser narcotraficante cuando sea grande, madre. Yo no quiero que te falte nada. Yo no quiero que vivas carencias. Y como niño, pues a veces soltamos las palabras y las palabras cargan un grande poder, hermano, de gloria que se cumplen. Con nuestra boca bendecimos, pero sin darnos cuenta a veces maldecimos. El enemigo estaba presto para escuchar la palabra y ¿sabe qué? Quiere ser narcotraficante. Sí, yo quería ser narcotraficante porque miraba cómo los narcotraficantes en el pueblo, casi todo el pueblo se dedicaba a lo mismo. Hermano, pasaban en sus camionetas grandes, Monster Trucks, era en lo que ellos pasaban y yo miraba, wow, qué camionetota, yo quiero un día ser como ellos. Y sabe que el enemigo fue lo que me hizo al final. De ahí nos vinimos a Ciudad Juárez a los 11 años, hermano, y ya mi vida era un caos, todavía no en el narcotráfico. Pero ¿sabe qué, hermano? De ahí a Estados Unidos, y ahí en Estados Unidos empieza un amigo, mira, prueba la droga, mira, vamos a vender. Y como siempre el enemigo sabe cómo te va, hermano, jalando, te va adentrando. No vendimos nada, finalmente al último nos consumimos lo que supuestamente íbamos a vender de cocaína. Y al último, cuando menos me di cuenta, ya estaba siendo un adicto de cocaína. Después se presenta la oportunidad, hermano, de cargar viajes, arreglo mis papeles de residencia. Comenzamos a trabajar con personas, ¿verdad? En el narcotráfico, y como tenía acceso de salir a Estados Unidos, venir, pues nos encargábamos de que los viajes llegaran hasta San Pablo, Minnesota, guardarraya con Canadá, donde ya empezamos a adentrarnos y nos iba bien, y el diablo te suelta y te suelta y te suelta, y cuando menos piensa, ya estás bien adentro. Y el diablo te engañó, ya perdiste el enfoque. Cuando menos piensas, ya era una persona prepotente, era una persona altiva, tenía un Dios llamado dinero, un Dios que mucha gente hoy, en la actualidad, hermano, adoran. Y sabe qué, hermano, traíamos grandes cantidades de dinero a México y a la misma vez nos encargábamos de que esa droga llegara allá y nos pagaran. Hermano, el enemigo nos engañó, nos hacía falta Cristo. Mi madre esperando de que un día le dieran la mala noticia de que aquí traemos a su hijo con los pies por delante. Era ella, hermano, pasaba las noches en vela, pidiendo a su manera por su hijo, pero jamás me presentó a Jesús. Hermano, nos veníamos para acá, nos metíamos a los bailes, nos metíamos con armas, andábamos en la guardarraya de Paloma, Chihuahua, escoltados, hermano, por gente armada. Miraba cómo a veces amigos míos se alocaban, comenzaban a tirar balazos a la tierra, al aire, y pues uno no estaba tan loco, ¿verdad? Pero a veces siempre andas con gente más loca. Desde ese tiempo los agarramos a balazos en Albuquerque, Nuevo México, donde no se miraba todo eso. Es más, ni aquí en México se miraba. Antes tu palabra era ley, se respetaba la familia, no se metían con tu familia. Hoy no, el diablo ya le queda poco tiempo. Hoy, sí, hermano, hasta por $1,000 te matan. Los sicarios andan matando por 2,000 pesos, 1,500. Antes no era así. Antes verdaderamente era negocio, narcotráfico, y el diablo sabía cómo jalarte, sabía cómo convencer a la gente. Hoy se ha diluido, hoy no es narcotráfico, hoy es pura extorsión, hoy es, hermano, pura robo, con un emblema de narcotráfico. En realidad, el que es narcotraficante vive del narcotráfico, pero no de la gente humilde, no de los trabajadores, no de la gente honesta que tiene su negocio. Esos no son narcotraficantes, esas personas son rateros, hermano, son usurpadores que tienen un título. Y
Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso trae el mundo de cabeza. Y yo creo que la gente necesita escuchar el evangelio de Cristo. Yo no conocía a Dios, hermano, cuando llega Dios ya tenía, hermano, Dios me hablaba, Dios llegaba con gente que conocía el evangelio y me hablaban de Cristo y yo le decía, eso no es para mí. Y yo soy católico, respeta mi religión. Entiende, reelegir, Dios no vino a crear religión, Dios vino a traer salvación y vida eterna al que él sediento, hambriento de su palabra. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Y yo era una persona donde iba con brujos, hechiceros, consultaba, hermano, la brujería cubana, porque siempre cuando la persona es supersticiosa, católica, romana, tiende a la adoración a la muerte, a la adoración de ídolos, de la brujería, hechicería, y así era mi vida, hermano, y yo terminaba peor. Entonces, hermano, un día que llegaba a México, cerraba las cantinas, los salones de baile, me gustaba que la gente me gloriara, me trajera aquí, ser el pichador, ser el que se gastaba el dinero tomando, descuidaba a mi familia, la mamá de mis hijos sufría, lloraba, la golpeaba, verdaderamente tenía demonios dentro de mí. Yo no me podía mirar al espejo porque yo me daba miedo yo mismo. Hoy tú puedes ver una cara diferente, una cara que alumbra, que da luz. Y aún así, aún a veces me dice que, a veces dice, cuando anda enojado, usted arruga esto de aquí. Yo quiero decirle que yo me daba miedo mirarme al espejo y me decía la mamá de mis hijos, me decía, tengo miedo mirarte, no te puedo mirar a los ojos. Yo traía legiones dentro de mí, eran los que me movían, pero dentro de mí se había un corazón bueno. No hay sicario malo, no hay narcotraficante malo, hermano, aleluya. ¿Sabes qué? Dios no nos hizo malos desde el vientre de nuestra madre. ¿Sabes qué? Dios nos hizo buenos. Los narcotraficantes, los extorsionadores, los rateros, los que andan robando, los que andan vendiendo droga, son buenos, pero les hace falta Cristo. Yo no tenía Cristo. Hoy puedo sonreír, hoy puedo darle una vida. Parecía que siempre andaba enojado, siempre andaba así, mire, con la cara arrugada, todo así, hermano. Y cuando andaba drogado, peor, unos ojotes, hermano, que parecía que se quería salir el diablo de mí, hermano, hasta que un día, en un viaje, hermano, que llevábamos de droga, ¿sabe qué? Fuimos arrestados junto con mi esposa, mamá de mis hijos, y allí comenzó el calvario. Ahí comenzó el proceso, pero dentro de un proceso, dice Romanos, escúchame bien, 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Jesús. Yo no entendía que a través de ese presidio Dios iba a tratar con mi vida, Dios iba a tratar con mi corazón, que Dios iba a permitir que en ese presidio, cuando me agarran con drogas, hermano, aleluya, me quitaron la residencia, pero antes que eso tuve que cumplir una sentencia en la cárcel, me deportaron, perdí mi familia no se vino a México, perdí, hermano, las cosas materiales no me rindieron porque lo que el diablo te da te lo quita con réditos. Y sabe que se fueron mis amigos al final le andaban echándole, como dicen acá los perros, andaban tirándole piropos a mi esposa, cuánta cosa. Verdaderamente, hermano, aleluya, no hay amigo. Quiero decirte que aquel que tiene a Jesucristo tiene un verdadero amigo, porque Él es tu amigo, mi amigo, el cual no te va a traicionar. Aquí en la tierra hay conocidos, pero amigos, eso es una mentira. Y yo quiero presentarte a ese amigo que es Jesucristo, y quiero decirte que llegó uno porque lo habían agarrado con cocaína de Guadalajara, Jalisco. Él era una persona, no sabía leer, no sabía escribir. Y sabe que siempre en el catolicismo queremos ganar la salvación a través de las buenas obras. Yo llegaba, traía dólares y iba en el puente de la Juárez, del otro, iba repartiendo dólares. Y pensaba que eso era lo que a Dios le agradaba, ayudar a la gente, ser servicial, hermano. Y verdaderamente son obras que no nos llevan a la salvación, a la vida eterna. Pero yo quería comprar la salvación con dinero.
Y no es así, hermano, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el alto precio que Él pagó al morir por nosotros, yo creo que eso no tiene precio. Dios lo que busca, yo no entendía que Dios lo que buscaba era mi corazón, mi vida, mi alma, que yo se la entregara. Hermano, mis hijos llorando se apegaban a mí cuando caigo a la cárcel, se querían, vámonos papito. Verdaderamente fue cuando yo por primera vez valoré a mi familia tal cual, cuando vi a mis hijos llorando pequeños, el daño que yo les estaba haciendo. Y yo decía, ayúdame nada más a salir, porque lamentablemente nos acordamos de Dios cuando tenemos la soga hasta aquí. Cuando te quieren dar una sentencia grande, te acuerdas de Dios. Cuando estás en el hospital enfermo, es cuando te acuerdas de Dios. Cuando tienes necesidad, es cuando te acuerdas de Dios. Pero antes de eso, ni se acuerda uno de Dios. Me metí a la iglesia católica, bien enjollado. Me decían Huicho Domínguez, mira, hoy traigo nomás el de matrimonio, pero traía un anillo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Traía anillos por todos lados, traía, hermano, 3 cadenotas gruesas, entre ellos un cuerno de chivo. En la otra traía, hermano, el Sagrado Corazón de Jesús. La volteabas y traía a la Virgen de Guadalupe. Entonces, hermano, aleluya, yo combinaba que alejado estaba verdaderamente del Dios que me había formado, que me había creado. Traía el cuerno de chivo para matar y a la misma vez traía el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, La protección divina, entre comillas. sí, hermana. ¿Y sabe qué, hermano? Aleluya. Estaba más encadenado que un perro, hermano. Traía todo tipo de oro, reloj grande de oro, pulsera. Era mi Dios, el oro. No podía faltar la troca del año. Un día estábamos ahí afuera en Albuquerque, Nuevo México. En unos locales habían abierto una iglesita nueva, chiquita, y se acercan 3 guerreritos, no sé si eran de Chiapas o Neo, pero chaparritos, y llegan y nosotros traíamos troca del año con las puertas abiertas y con los corridos a todo volumen. ¿Y sabe qué, hermano? Consumiendo cocaína, cortándole ahí a 1 kilo de cocaína para nuestro consumo. ¿Sabe qué? Pase. Y así pasábamos día tras día, pasábamos las noches amanecidas. Así pasaba mi vida día tras día. El plan del diablo era un infarto. El plan del diablo era destruirnos, matarnos. Le tiraban balazos a mis amigos. Nos tiraban balazos, les pegaban a mis amigos. A mí no me pegaban. Y yo decía, y yo soy bien machín. Y yo soy bien bueno. Mira, a mí no me dan. Pero yo no entendía que era la misericordia de Dios que ya me estaba llamando. Que era la misericordia de Dios que estaba teniendo para conmigo. Yo pensé que era yo, hermano. Y hoy puedo ver que ya Dios desde ahí me estaba hablando. Se acercan esos varoncitos, 3. Estábamos 2 amigos y yo. Y ¿sabe qué? Lo rechazamos. Andamos bien trabados, bien locos, con los corridos a todo. Y nos dijeron, Cristo les ama. Dios les bendiga, varones. Les invitamos. Mire, aquí está una iglesita. Qué valientes varones, ¿verdad? Que ellos sabiendo que andábamos armados, se acercaron a darnos un tratado de la palabra de Dios. Y mis amigos, no, que pues, esto no para nos... ¿Sabe qué? Hermano, me dieron lástima esos varones. Y yo le dije, yo no podía hablar, andaba bien trabado. Dame ese tratado de la palabra de Dios. Y sabe que no lo leí. Pero el solo hecho de yo recibirlo me tomó por justicia, por una acción de que me dieron lástima, rechazarlos. Me guardo el tratado de la palabra de Dios sin saber, hermano, aleluya, que nosotros éramos los que dábamos lástima. Yo decía, me dio lástima, por eso se lo agarré, porque esto lo rechazaron feo. Hermano, hermana, aleluya, eso me tomó como justicia, que Dios, antes que tú vinieras a los pies de Cristo, Cristo ya te había conocido, ya te había escogido. Cristo ya había mirado tu corazón, Él ya había conocido tu alma. Dios tenía y estás en los planes del Señor. Y no puedes decirme, no puedo, no me puedes decir, no, yo no puedo salir de esto. Puedes. ¿Sabes por qué? Porque aquel que me libertó a mí te va a libertar a ti también. Y si yo pude, también tú lo vas a poder. Y ¿sabe qué, hermano? Oye, hermana, nunca digo el testimonio a no ser que el Señor me lo diga. Y ¿sabe qué, hermano? Aleluya. Y a veces me dice, no hables lo que hacías. No hables, no digas. ¿Para quién trabajaba? No tengo que decir nada, pero ¿sabe qué? Cuando el Señor me lo dice, lo digo. ¿Sabe por qué?
Porque si el Señor que me guardó de la muerte, me libró, hermano, de las balas, me libró, hermano, de esta vida de tristeza, aleluya, conti más me va a librar si yo testifico del poder de Dios, que no me arrepiento de decirte de dónde me sacó el Dios Todopoderoso. El Dios grande, omnipotente, Jesucristo es su nombre, la gloria sea para Él. Y ¿sabe qué, hermano? Se fueron supuestamente lastimados los varones, pero yo sí le tomé el otro tratado. ¿Sabe qué? Te puedo decir, hoy mis dos amigos con los que estábamos tomando, en troca del año, sabes que ya no están aquí. Ya no están aquí para contarlo. Ya están muertos. ¿Y sabes qué? Conozco a Cristo en la cárcel. Empiezo a leerle la Biblia. Fíjate cómo empecé a leer la Biblia. Leyéndole la Biblia a Pelayo. Pelayo era uno que cayó ahí, que él era, que no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Yo quería hacer una última buena obra y decir, Dios me va a ayudar a salir porque le voy a leer la Biblia. Y le voy a leer la Biblia a Berto. Y él me decía, léeme la Biblia, quiero leer la Biblia. Yo te la leo porque voy a ir al cielo por buenas obras. Y Dios me va a ayudar a salir de aquí porque estoy leyéndole la Biblia a alguien que no sabe leer ni escribir. Ok, yo no sabía que la Biblia estaba haciendo para mí. Y yo empecé a leer la Biblia por una buena obra, pero Dios estaba ataladrando mi corazón. Cuando menos pensé, hermano, vi que se juntaban unos hermanos allí, hermano, en el bonque, en el tanque, hermano, y yo empiezo a meterme con ellos, con la Biblia, que trajera vírgenes, que trajera, hermano, santos, porque yo era católico. Y cuando me meto, hermano, aleluya, empiezo a contradecirles, hablarles del Santo Niño de Atocha, hablarles de la Virgen de San Juan, la Virgen de Fátima, la Virgen del Cobre, la Virgen del Carmen. Y me decían, ¿cuántas vírgenes hay? No, hombre, pues hay muchas. ¿Y cuántas madres tuvo Jesús? Me dijeron, una. ¿Y cómo se llama ella? Guadalupe. Me dijeron, no, se llama María, que fue la madre de Jesús. Entonces, no. Y luego, que ustedes, le dije, ustedes interpretan la Biblia a su manera, a su conveniencia. Por eso nosotros los católicos somos la iglesia verdadera, la iglesia que tiene más gente. Y me decía un hermano lleno del poder del Espíritu Santo, decía, pero ancho y espacioso es el camino que lleva al infierno y a la perdición. Pocos lo encuentran. Dice que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Y yo me basaba por multitudes. Ah, no, la iglesia de los aleluyas están en las orillas y están bien feitas. Ah, aleluya. Y la iglesia católica está en el mero centro de todos los pueblos y las ciudades y tiene una estructura grandísima, ventanas bien bonitas. Mas lo de ustedes hacen con puro material que tira la gente. Y sabe qué, hermano, aleluya, me decían, ya en los postreros tiempos no habitaré en templos hechos por manos de hombre. Yo quiero una morada que es el corazón del hombre, porque templo del Espíritu Santo somos, aleluya, y yo no entendía esta parte, hermano, yo me basaba por la vista, por las multitudes, por las peregrinaciones, hermano, y no me daba cuenta que en realidad, hermano, aleluya, el evangelio, hermano, aleluya, no es cantidad, sino santidad. Aleluya, la gente quiere estar donde hay 3,000, 5,000 gente, los que seguían a Jesús, pero solamente 12 fueron escogidos por el Dios Todopoderoso, porque hay muchos llamados, pero pocos escogidos, hermano, hermana. ¿Y sabe qué? Hermano, ahí estaba. Cuando me querían dar muchos años de prisión, ¿qué hice? Doblé rodillas. Cuando me querían dar mucho tiempo de cárcel, doblé rodillas. Pero ¿sabe qué? Miraba, jamás había mirado yo un milagro, hermano, aleluya, un preso, trae un dolor de muela y se juntan todos los hermanos, yo entre ellos, y digo, ¿qué van a hacer? Vamos a orar para que se le vaya el dolor y que Dios sane esa muela. ¿Sabe qué, hermano? Aleluya, canijo, dije, ¿no nos tenemos que ir de rodillas? No hay que hacer una manda. Y yo pensé, dije, no, hombre, para este milagro, yo me imagino que nos tenemos que ir hasta la basílica, pero ¿y luego cómo nos vamos hasta la basílica si estamos encerrados? Entonces, hermano, yo no entendía, pues yo le seguí el rollo a los locos, aleluya, que yo les decía, tan piratones, tan locos, y los agarro en la mano. No le hacían caso al interno del preso, unos dolores que gruñía, se quejaba. Lo metimos en medio del ruedo, ¿sabe qué? Después de la oración, Dios quita el dolor de muela. Y cuando yo miro eso,
me quedo, wow, primer milagro. ¿A poco Dios hace milagros ahorita? Pues si que yo entienda, tenemos que hacerle una misa y hacer un prosélito. Hermano, no entendía que Dios sigue haciendo milagros, prodigios, maravillas, que Dios se Amén. manifiesta. Y ¿sabe qué, hermano? Estábamos, hermano, junto a 3 varones, hermano, 2 de Sinaloa y 1 de Guadalajara, Jalisco, que habían caído con grandes cantidades. Le estaba hablando de toneladas. ¿Y sabe qué, hermano? Aleluya. Gente que cuando pasaban en la televisión, la banda del Recodo decía, empezaban a llorar porque habían estado tocando en sus cumpleaños. ¿Y sabe qué? Esos hombres, hermano, aleluya, que quizás hicieron muchas maldades, quizás yo que hice muchas maldades, ¿sabe qué? En nuestra necesidad estábamos abrazados, arrodillados, diciendo, ¿sabe cuántos años esperaban ellos, hermano? Aleluya. ¿Cuántos años creen? Aleluya, 50 años de cárcel. 2 vidas. 2 vidas. Ujú. ¿Sabe cuánto le dieron al final? 25 años. Una ¿Y vida. sabe cuántos años le dieron nosotros? 10 años. ¿Sabe cuántos años esperaba yo? 24. ¿Sabe cuántos años me dio el Señor? Porque yo sé que fue un proceso. 5 años. Pero dentro de nuestra necesidad le dijimos, Señor, si existes, el dinero no nos sirvió. Los millones no de dinero no le sirvieron a mis hermanos. Ellos esperan cargos grandes. Hermano, mi dinero no me sirvió. Cuando Dios tiene un plan para tu vida, Dios va a avergonzarte cuando tú tienes tu confianza, tu amor en el dinero, en los abogados, los mejores abogados. Dios te va a avergonzar. ¿Sabe qué? Me decía, no agarren abogados porque se da cuenta los jueces y todos que tienen dinero y no les va a valer, actúen, agarren un abogado del distrito y háganse como que no tienen. ¿Y sabe qué? No hicimos caso y sabe que al último perdimos el dinero, los abogados no pudieron hacer nada, pero sabe que hubo uno que se llama Cristo Jesús, que lo hizo todo, que nos pudo haber sacado ilesos al día siguiente, pero sabe que no lo hizo. ¿Sabe por qué? Nos redujo la sentencia, pero dijo, tengo que darte un proceso. Y en el proceso, hermano, que estuve ahí, fue donde me empecé a llenar de Dios. Fue donde verdaderamente me hincaba a orar, a dialogar con Dios. Cuando comenzó a conocer el ayuno, la oración, me decían muchos presos, hermano, le dije, no me andes diciendo hermano, no soy hermano, pero es que yo te veo que vas con los hermanos. Me molestaba que me dijeran, y ya después, ya me enojaba porque no me decían hermano. Entonces sí se fija, hermano, cómo el enemigo viene y nos voltea. El diablo dice, si tú lloras, eres débil. Si no lloras, eres fuerte. ¿Sabe qué? Es al revés. Si tú lloras a la presencia de Dios, eres fuerte. Si tú no lloras, eres débil. Y ahí entendí que cuando el Espíritu Santo llegó y nos abrazamos, estamos todos llorando como niños, hermana. Como niños. Y ahí me di cuenta que el Evangelio no es religión, sino poder, demostración, salvación. Y de ahí empieza el Evangelio, hermano. Nos dan el tiempo, hermano, salimos en la unción del Espíritu Santo, hermano, y ¿sabe qué? Ya estaba afuera. Tenía 5 años que no miraba, para mí eran nuevos los estéreos de CD, hermano, era nuevo para mí muchas cosas, carros nuevos que yo ya no había visto. ¡Wow! ¡Qué bonita camioneta! Los Y celulares. los celulares, hermana, ¿y sabe qué? Lo único que me traje de allá fue la troca del año. Comienzo a trabajar y, hermano, apenas ganaba para echarle gasolina. ¿Y sabe qué, hermano? Yo puedo decirle que Dios nos avergüenza y nos corta las alas y verdaderamente nos hace saber que solamente en Cristo hay salvación, hay felicidad, hay plenitud de gozo, hay vida eterna. Me doy cuenta, hermano, que todo lo que hacía estaba mal. Y sabe qué, hermano, llego a Juárez, deportado, ya no puedo cruzar, mis hijos se vienen a verme, mi hermana, me traen lo que quedaba. Hermano, tengo que llegar a una casita de 3 cuartitos
con el piso medio levantado por la tierra, donde pues teníamos mucho que no vivíamos ahí. Un cambio rotundo, un cambio donde el Señor nos procesó. Mi esposa, arréglame un cuarto, yo no quiero estar aquí, se daña mi pelo. Yo mismo le había hecho daño a la mamá de mis hijos, puesto que todo movíamos en un entorno material de comodidad. Y sabe que es cuando verdaderamente, cuando andamos altivo, es lo que necesitamos, humildad. Y que la humildad jamás se pierda. Hermano, hermana, empiezo a ir a una iglesia por ahí por la Ponciano, donde, ¿sabe qué, hermano? Me sentía a gusto. Mi esposa se devuelve para Albuquerque, se queda allá, ya no vuelve. Mis hijos los miraba, yo lloraba, me sentía solo, toda mi familia allá. En las noches empezaba a entrar en depresión, trabajaba, ya no tenía el dinero, ya no tenía los dólares. Mis amigos venían y me visitaban de acá, de mis conocidos de Palomas, también a ellos los deportaron. ¿Sabe qué? Llego yo, los meten al Cerezo, los visito, les hablo de Cristo. Me dijeron, eso no es para nosotros, los mismos amigos a los que nos habían hablado. Fui y yo era ese amigo y dije yo, si ustedes no me visitaron, yo los voy a visitar. ¿Y sabe qué? Salen, van, comienzan a seguir con la malandrinada y ya no están, no los hallaron, tan despedazados, están muertos, pero eso no es todo, que te mueras. ¿Dónde va tu alma después de que te mueras? ¿Dónde va tu identidad? ¿Dónde está la persona, el yo interior, después de que mueras, después de haber rechazado a Cristo? Dios nos da una oportunidad. Por eso cuando alguien te hable, no lo rechaces. Cuando alguien te hable de Jesús, no lo rechaces, porque es Dios que te está ya hablando y llamando. Y Dios te va a recordar en una película cuando la gente te habló y rechazaste, no a la persona, sino a Dios. ¿Sabe qué? Comienza la crítica. Hermano, yo me apuntaba, vamos a hacer una columna, yo coopero y ahí va, y sí me entiende. Y traía esa escuela de ganar la salvación a través de las buenas obras. Pero nunca falta cómo el diablo dentro de las mismas iglesias se levanta para sacarte. Y escucho un comentario del pastor, ¿verdad? Que dijo que no se juntaran conmigo, la gente, que porque yo traía esto, lo otro. Y ya me quedé triste otra vez, convivía con los hermanos y me quedé solo, volví a la vida. Era Satanás atacándome, pero usando al mismo pueblo de Dios. A veces Satanás usa a los mismos hermanos que están sentados en la iglesia para sacarte del evangelio, del propósito de Dios. ¿Y sabe qué? Me sentía solo, triste y decía, ¿sabe qué? No es bueno que el hombre esté solo, voy a conseguirme una ayuda idónea, porque la mamá de mis hijos ya no había vuelto, ya se había quedado allá, no se acostumbró a vivir aquí. Y sabe que no es bueno que el hombre esté solo. Voy a buscar ayuda idónea, me voy a ir a un baile. Me puse mis mejores garras, mi tejana, me monté ahora sí otra vez las joyas que traía y me fui al baile. Pues Satanás sabía, hermano, que Dios ya tenía un propósito para mi vida. Cuando llego al baile, no voy a tomar, solamente voy a agarrar ayuda idónea y me la voy a traer a la iglesia porque me la voy a ganar para Cristo. Cuando, hermano, aleluya, llego al baile, hermano, no le miento, aleluya, el diablo hace que te veas guapísimo, hermoso, bello, y yo sacaba a la muchacha más bonita del salón, hermano, ¿y sabe qué? Salían a bailar. Y lo iba y sacaba a la otra y era como si fuera, dice yo, tengo este reto, ahora voy a bailar con aquella, y bailaba. Y decía yo, wow, ¿qué traes, Eric? No, hombre, andas con todo. Hermano, yo no sabía que el mismo Satanás me estaba poniendo todo en charola de plata para hacerme caer y que ya no volviera a la iglesia. Me fue rete bien. No tomé, esa noche no tomé. El viernes otra vez era día de culto. No, Señor, otra vez. No alcancé a agarrar la ayuda idónea. Y otra vez, hermano, otra vez. Ya ahora sí me tomé una cerveza, estaba calor. El domingo sí voy a ir a la iglesia sin falta, hermano. Créamelo, el domingo tenía una lucha interior. ¿Me voy a la iglesia o me voy al baile? Pues usted ya sabe, escogí el baile otra vez. Dije, ya cuando agarre la ayuda idónea me voy a la iglesia. Ahí ya empecé a tomar y jamás volví a la iglesia por 10 años. Por 10 años me alejé lastimado. Esos 10 años otra vez me metí en la cosa mala, como muchos de ustedes son engañados, hermano, y muchos retroceden cuando no hay, hermano, fundamentos de la palabra. Hermano, había conocido en la prisión, yo decía, no, hermano, llegaba y me metía a las iglesias, hermano,
me metí, ayúdenme, ayúdenme, buscaba ayuda. Y la gente me hacía el fuchi por cómo me miraba. La gente me hacía a un lado. No hay misericordia en las iglesias. La gente se preocupa solamente por ellos. No tienen misericordia sobre su prójimo. La gente que necesita y a gritos pide ayudas. ¿Y sabe qué, hermano? Comienza la guerra 2008. No les voy a dar detalles. Usted ya sabe lo que pasó aquí sobre Ciudad Juárez. 2008, donde tuvimos que salir para Guadalajara, Jalisco. Allá estuvimos 2 años, donde me topé también amigos, donde otros amigos que no se fueron ya no están aquí. Hermanos, dueños de cantinas, de salones de baile, ya no están aquí. Hermano, Satanás ha venido a matar, robar y a destruir, dice Juan 10:10. No ignoréis, con el diablo no vas a jugar. La santa muerte no tiene nada de santa, es un demonio al cual tú le estás pidiendo. La vida del ser humano no está en una estatua ni en la santa. La vida del ser humano está en aquel que la dio en el vientre de tu madre, en el que te formó. Nadie te puede quitar la vida sino solamente Él. No te dejes engañar. ¿Y sabe qué? Llego allá y empiezo otra vez en la misma. ¿Sabe qué? Mis hijos me quedaban lejos, los miraba retirados 2 veces por año. Y si yo me seguía sintiendo solo. El hombre sin Cristo se va a sentir solo. Las mujeres no llenaron ese vacío que tenía mi corazón. Las drogas no llenaron ese vacío que tenía mi corazón. Comienzo a llevar carros a vender. Comenzamos a hacer 3 cosas malas. Y ¿sabe qué, hermano? Aleluya. El dinero no llenó ese vacío que tenía en mi corazón. ¿Sabe qué, hermano? Llegué con unos cristianos que había conocido en Ciudad Juárez. Llego a Torreón y digo, me voy a cambiar para allá. Me empezaron a llevar a la iglesia, hermano. Yo sentía, ¿por qué aquí duermo bien a gusto? Me gustaba llegar ahí porque sentía una paz en su casa. ¿Sabe qué, hermano? Dios me estaba llamando, Dios. Y sino que una vez conozco a mi esposa, la pastora, Cintia, Dios bendiga su vida. Y ¿sabe qué, hermano? Aleluya. Yo ya la había conocido bien jovencita de 14 años. ¿Y sabe qué? Dijo, oh, ya está grande. Ya la vi de 19 años. Y dije, wow, pues le voy a echar los perros, hermano. ¿Y sabe qué? Hermano, comienza un proceso, comenzamos, me la robé y finalmente, hermano, nos iba muy bien, me iba muy bien vendiendo carros, segunda, ya no requería narcotráfico, pero sabe que había mucha cosa y mucho dinero que había sido mal habido. Entonces, hermano, el Señor comienza a tratar con mi vida, comienzo unos chonqueros, pues les compro partes, les robo, tenían logotipos de versículos. Mucha gente se convirtió a Cristo en el 2008, 2010, 2009, 2011. ¿Y sabe qué? Ellos me daban la confianza de llegar, quitar las partes y llevármelas. No, no, pues págame. Pero yo tomando ventaja porque estaba a Cristo, les robé a cristianos. ¿Sabe qué? Se me empezó a desvelar una camioneta la que llevaban, otra ahí en Chihuahua. Me hablan de allá que esta moto se adiestró, que chocó y se me vino todo para abajo. Hermano, ¿y qué cree? Traigo una camioneta donde traía todo falso, porque cuando andamos, hermano, mal, todo lo hacemos falso, no hay integridad en nosotros. ¿Y sabe qué? Traía una camioneta donde traía placas falsas, donde traía yo residencia falsa, donde traía seguro social, todo falso y permiso falso. Y cuando yo, hermano, que me va agarrando la federal, hermano, y no se corrompieron, siempre queremos corromper y con dinero, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Quiero decirle, hermano, caigo a la Colón, los que conocen en Torreón, Coahuila. Tenía poquito tiempo de casado con mi esposa. ¿Y sabe qué? Y de ahí de la Colón, ¿qué cree que pasó? Aleluya. Me encuentro un tratado de la palabra del Señor que estaba allí. Eran como las 11 de la noche y como a las 3 de la mañana, 4, hermano, le pregunto al que está al lado, oye, ¿dónde está el baño? Me dice, ahí está a un lado tuyo el baño. Era, hermano, un cuadrito con una llave, ese era el baño. No, pues nada que ver, los baños de Estados Unidos son, hermano, de fierro, es una taza normal, como la blanca, pero de fierro. Yo esperaba ver lo mismo, no, aquí no, es nomás una padercita con una llave y ahí orina. Pues sin saberlo yo era la segunda persona, estaba lleno de orines. Hermano, yo olía rico, a perfumito, andaba bien vestido. ¿Y sabe qué, hermano? Aleluya, me había impregnado de ese mal olor. ¿Y sabe qué? Miro el tratado de la palabra, lo agarro, las luces pues estaban prendidas, hermano, y me dice, pues ahí estamos, pues ahí es el baño. ¿Y sabe qué? La palabra de Dios me habla y me dice, hermano, acuérdate de dónde has caído y haz obras de arrepentimiento, porque si no vengo sobre ti como ladrón en la noche y quitaré, dice, tu candelabro y se lo daré a otro, quitaré tu corona. Y ¿sabe qué, hermano? Y yo dije,
esta palabra es para mí. Y de repente volteo hacia arriba y volteo todo a mi alrededor. La Colón es como la cárcel de piedra aquí, todo lleno, hermano, lleno de indigentes y de gente que, pues, malandrinada, rateros y de todo. Y ahí estaba yo entre ellos. ¿Y sabe qué, hermano? Oigo una voz que me dice, así te quiere ver el diablo. ¿Cómo? Así te quiere ver el diablo. Y volteo, así me quiere ver el diablo. Y medito en la voz que me dejó, así te quiere ver el diablo. Ok, me acuerdo cuando yo le prometí en la cárcel, te voy a servir, Señor, voy a hacer esto, lo otro. Y somos buenos para hablar cuando tenemos la necesidad. Después de que Dios resuelve hacer el milagro, suple la necesidad, nos olvidamos de nuestras palabras. Pero Él no se ha olvidado de las palabras que un día tú le dijiste, de las palabras que un día tú le diste. Y cuando yo caí en cuenta que así me quería ver en la suciedad, sucio, miado, detrás de las rejas, encerrado, hermano, le pido perdón al Señor. Le digo, perdóname, Señor Jesucristo, me olvidé. Cuando dije eso, llegó el Espíritu Santo sobre mí y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y sentía un fuego. Y sabes qué, 4 de la mañana, 5 de la mañana, yo llorando, 6 de la mañana llorando, 7 de la mañana llorando, 8 de la mañana llorando, 9 de la mañana llorando. Nomás fíjate lo que es el poder de Dios. 9 de la mañana llorando. Yo no entendía, yo no podía parar de llorar, no entendía lo que sentía. La gente me miraba, los otros inconversos me miraban, quizás, ¿sabe qué? 9 de la mañana, escúchame bien, recuerdo mucho esa hora, 9 de la mañana. Hermanos, llegan unos cristianos con hieleras, pero no solamente con hieleras a repartir burritos, con guitarras, entonando un dulce canto. Cuando ya no encuentres paz y que no hayas donde ir, yo te invito a venir a los pies de Jesús. Hermano, y yo lloré y lloré, y los hermanos cantando, y hermano, aleluya, serenata me traes, papito lindo, cuánto me amas, mira, hasta me traes serenata aquí a la cárcel. Y sabe que seguía llorando, hermano. Cuando terminan de predicar, hermano, yo lloré y lloré, y ellos me vieron que estaba llorando. Varón, queremos orar por ti. Nada más oraban por nosotros en las rejas, ellos no se metían. De las rejas estaba el patio, y de las rejas eran 3 paredes y la otra pura reja. Y de ahí, ven, varón, ¿qué vas al Cerezo de Gómez Palacio? ¿Qué? ¿Por qué lloras? Le digo, no, le dije, ¿sabes por qué lloro? Le dije, porque le dije, el Señor me llamó. Le digo, porque yo soy igual que tú. Yo debo estar detrás de las rejas, predicando a Cristo, trayendo burritos. Le dije, me olvidé, hace 10 años me aparté del Señor, salí de la cárcel, Dios trató conmigo. Y ahorita lloro porque siento la presencia de Dios bien fuerte. Ay, varón, no me digas eso. Sí, y oraron por mí. 10 de la mañana, mi esposa andaba con los abogados por todos los carros que traía. Hermanos, llega mi esposa como a las 10:15. 10:15 de la mañana y todavía me encuentra llorando. Y me dice, ya no llores, ya vas a salir. Le dije, ¿tú piensas que estoy llorando porque estoy aquí? Pues sí, ya vas a salir, no te preocupes, ya a las 11 sales. Le digo, no lloro por eso. Y luego, ¿por qué lloras? Le dije, porque el Señor acaba de tocar mi corazón y me acaba de hablar y me acaba de hacer de recordar de dónde Él me sacó y que me olvidé. Y le dije a mi esposa, le dije, agárrate porque saliendo de aquí vamos a ir a la iglesia. Ella era danzante, ella era matachina. Pues me siguió el rollo, me dijo, pues bueno, está bien, ok. Dije, si duré 5 años encerrado, ¿tú piensas que voy a llorar por un día que tengo aquí? Le dije, siento la presencia de Dios bien fuerte. ¿Y sabe qué? 11 de la mañana salimos, me fui, me bañé, me acosté, olía mal. Vendíamos fayuca, aparte de carros, vendía fayuca y recordaba que estaba una iglesita. Siempre la miraba, pero nunca habíamos ido. Y sabe que me recordé, fui, di la vuelta, Sol de Oriente, dije, voy a ver los horarios, decía culto a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ya estábamos mi esposa y yo aplaudiendo. Hace 13 años de esto, hermano, hermana, aleluya.
por primera vez otra vez retomé el camino. No nos hemos apartado del Señor desde hace 13 años que el Señor otra vez nos llamó. Me fui para abajo, el Señor me empezó a quitar camionetas, me quitó el dinero, todo, 20 pesos, hermano, aleluya, no traía. Y sabe que el Señor me enseñó a depender de Él, a depender solamente de Él, no de mi capacidad, sino de solamente de Él. Mi esposa embarazada, hermano, yo quería que otros hijos fueran ciudadanos, porque tengo hijos puros ciudadanos y nada más los 2 últimos no. Y sabe que me voy para Paloma, sabíamos que por ahí también cruzábamos gente y de todo. ¿Sabe qué? El Señor me avergonzó, no pudimos cruzar a mi esposa, no le dieron permiso. Allí usted pide permiso y lo llevan a Démina, que se alivien las mujeres. No se pudo, ahí vengo a las 3 de la mañana, se le reventó la fuente, el diablo quiso matar a mi hijo Abdiel, que hoy es un siervo de Dios, que hoy es un levita, que ministra. Y ¿sabe qué, hermano? Aleluya, el Señor, ya sin dinero y sin nada, el Señor pagó los gastos médicos del hospital, sin dinero, sin nada, con un solo cambiecito de ropa que había sacado fiado en Coppel. Con eso fue lo que sacamos a mi hijo. Y mi familia para ese entonces siempre estuvieron en apoyo, siempre mi familia. Y ¿sabe qué? Esa vez andábamos molestos entre nosotros mismos. Ellos no estuvieron conmigo, pero ¿sabe qué? Hasta el día de hoy tengo comunicación con una hermana y el enemigo me ha alejado a mi familia. Yo les quiero mucho, ellos siempre estuvieron para mí, pero el diablo sabe y se molesta porque yo les hablo de Cristo, porque mi plática es de Cristo. La abundancia del corazón habla la boca. Y quiero decirte, hermano, hermana, que cuando llego ahí a Paloma, Chihuahua, para que mi hijo se aliviara, llego con el Hotel San Francisco, los que conocen, ahí el encargado, don Chirino, Dios bendiga su vida. Pero llego hasta su casa y le digo, don Chirino, y me dice, güero, si vienes a hacer tranzas, te voy a pedir que te retires de mi casa. Ya no hago tranzas, güero, ya todo encalmado. Dijo, ¿por qué? Me dijo, porque ya soy siervo de Dios y ya no hago tranzas, ya no, te pido que te retires, güero. Y luego me dijo, ¿es siervo de Dios? Le dije, pues, ¿qué cree, don Chirino? Pues yo también soy siervo de Dios. Y cuando le dije, se volteó a verme, ¿en serio? Y como que no creyó. A ver, dame un versículo de la palabra, 2 Corintios 5:17. Le dije, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. ¿Estás en Cristo? Amén. ¿Cuánto tienes? Un mes. ¿Un mes? Sí, pues un mes. Y ese me lo sé desde la cárcel. Por eso no sé si me rentó, hermana, un depa. Hermano, yo creo que Dios no se equivoca. Hermano, no jalaba mi celular, no había señal, era Nextel, AT&T, es lo que andaba. ¿Y sabe qué? Hermano, en la mañana, ok, le voy a rentar, me renta, hermano, aleluya, 6 de la mañana. Eric, y es hora de la oración, me levantaba. Sí, hermano, pues al principio, gloria a Dios, ¿verdad? Al mediodía, como a la 1 de la tarde, Eric, vénganse a comer y vamos a ver una película. Bueno, está bueno. Y nos llevaba a su casa. A las 6 de la tarde, es culto. Y bueno, vámonos. Y el siguiente día, 6 de la mañana, otra vez. Y el siguiente día, otra vez, culto, oración. Ya para el tercer día, hermano, yo ya estaba bien fastidiado. Y yo decía, ¿por qué vine aquí? Ya me podía, hermano, haber llegado con don Chirino. Y luego me quería tener orando, quería tener viendo películas cristianas, me quería tener todo el día en la iglesia, en la oración. Y luego, se me hacía el dormido, le abría, ya lo vi, me decía, ya lo vi, por la ventana, ya lo vi, ábreme, vámonos a la oración. Hermano, yo no entendía que Dios estaba usando a don Chirino para que yo me llenara de la presencia de Dios, apartándome. Hermano, tanto me caía gordo que, créanmelo, me pudo haber llegado allí, lo todavía pagarles estadía, estancia, y para estarlo aguantando. Dije, no, ya sabes que ya mejor no quiero evangelio. Ahora me doy cuenta que Dios me llevó con un propósito, con una persona que me ayudó a llenarme, empaparme de Dios. Las llamadas se cortaron, no tenía comunicación. Tenía unos carros pendientes que iba a entregar, ya pensaban que ya les había robado, que me le había ido. Hermano, hermana, Dios trabaja con un propósito, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Ahí Dios empezó a tratar. Después de no haber tenido nada, le dije, Señor,
ya no tengo nada, vuelvo a la iglesia donde les dije que habíamos ido, y luego le digo, ¿alguien tiene una petición? Y yo le digo, sí. ¿Qué petición tienes? Le digo, quiero un trabajo para sustentar mi familia. Se habían ido mis chalanes, mis ayudantes, ya tenía que yo que cortar la hierba, hacer las cosas yo. Óigame, no, después de ser patrón, es difícil, pero ¿sabe qué, hermano? Aleluya. Dios no se equivoca, y luego me dice, ¿qué trabajo quieres, varón? Especifica. Dije, no, el que sea, todavía me voy a poner mis moños. Lo que sea, nomás para poder sustentar a mi familia. Ya el niño había nacido en Cuneros, estuvo ahí, Dios pagó todo, la estadía, todo el hospital, hermano, y sabe que yo solamente quería sustentar a mi familia, a mi hijo recién nacido. Y sabe qué, hermano, hermana, me dijo el pastor, especifique, y eso es lo que nos falta mucho, es especificar qué es lo que quieres. Y me dijo, lo que sea, le dije yo, conformista, lo que sea, un trabajo. Y ¿sabe qué? Me dijo el pastor, ya sé por lo que voy a orar por ti, varón, voy a orar por un trabajo donde ganes mucho y hagas poco. Pues bueno, me reí, ¿verdad? Dije, pues sí, pues ¿qué cree? Dios me dio un trabajo donde ganaba mucho y hacía poco, donde era jefe, donde me dieron todos los puntos de venta de Torreón, Coahuila, donde las compañías se peleaban porque era el mejor vendedor. Hermano, salía dinero para mandarle a mi familia a Estados Unidos, salía dinero para vacacionar. Hermano, lo que no hice en el narcotráfico, lo hice en Dios. Pero no entendía, y ellos no entendían que no era yo el mejor vendedor, sino que Cristo estaba conmigo y me había Amén, ayudado. gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Así que hermano, hermana, aleluya, esto es parte del testimonio y quiero decirte, aleluya, que sí se puede salir de la cosa mala, el narcotráfico. Si eres adorador de la muerte, puedes cortar con eso, hermano, y con esto concluyo el testimonio. Hoy le servimos, Dios nos ha dado un pastorado donde estamos sirviendo y en Ciudad Juárez, Chihuahua, y ¿sabe qué? Hoy anunciamos el evangelio donde el Señor nos lleva sin dinero, sin mi Dios dinero, pero con el mejor oro que es Jesucristo dentro de nuestros corazones. Amén. Amén. Servimos Aleluya. al dueño del oro y la plata. Amén, hermano. Y los que servimos al Señor vivimos por fe, creyéndole a Él, porque Él es Jehová Jireh, nuestro Amén. proveedor. Amén. Así es. Te invitamos. Bueno, pues muchas gracias, pastor. Amén, Yo sé que el hermana. testimonio es muy grande, muy largo, pero por cuestión del tiempo, yo sé que Amén. luego Dios nos va a dar oportunidad para una Claro segunda que parte, sí, hermano. pero por lo pronto con esto nos quedamos. Amén, amén, Yo sé que aleluya. muchas familias serán bendecidas y Amén. personas que quizá están involucradas en asuntos de drogas, de armas, de venta de autos robados, de cosas ilícitas, de problemas dentro de su hogar. Yo sé que ellos van a poder disfrutar de este mensaje y reconocer que solamente Jesucristo es el Amén. que liberta, es el que transforma y el que puede dar una vida transformada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Señor les bendiga, bendiciones.